Vamos a iniciar con quién es quién en los precios, con Iván Escalante, y después nos van a hacer un informe de el avance en la compra de medicamentos y en las unidades de salud que se van a inaugurar en los próximos meses. Entonces vamos a dar la palabra primero a Iván, luego al doctor Kersenovich, a Eduardo Clark, Zoe Robledo y Martí Batres, si les parece. Adelante, Iván. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar el quiénes quieren los precios de la semana pasada. Iniciamos comentando que seguimos protegiendo a personas consumidoras que consumen hidrocarburos. La semana pasada impusimos estas lonas solamente en Nuevo León, en la zona conurbada de Monterrey. Y ahorita vamos a explicar un fenómeno que se da en esta ciudad. 12 en San Pedro Garza y 12 en Guadalupe, porque se vuelan la barda con los precios. Entonces es muy importante que las personas consumidoras sepan en dónde venden la gasolina más cara y dónde dan precios justos por la misma gasolina. Adelante. Y pusimos esta en Talpa de Allende, en Jalisco, y en Bahía de Banderas, Nayarit. Hasta la semana pasada llevamos 19 lonas en 12 estados de la República. Adelante. Les quiero platicar el caso Nuevo León. Este caso es muy representativo sobre los precios del combustible. Este es un mapa que ahorita le vamos a dar un zoom para explicar un poco más. Aquí donde está el logotipo de Pemex está la terminal de despacho de Cadereyta. De esta terminal de despacho hasta el centro de Monterrey hay 40 kilómetros. Y alrededor, en los puntitos rojos y verdes, sacamos una muestra son 56 gasolineras que venden más caro y que venden con precios justos. Para que más o menos se den una idea, de camino hacia Monterrey, al inicio casi todas las gasolineras venden arriba de los 24 pesos, no teniendo por qué, ya que la terminal está muy cerca. Y una de las terminales que más barato venden gasolina para los distribuidores y para los gasolineros es precisamente esta terminal de Cadereyta. Vamos a dar un zoom. Miren, los precios que manejan, los precios justos, que son los puntitos verdes, entre 22.66 y 23.99, teniendo un indicador de ganancia de entre 1.52 y 3 pesos por litro de gasolina. Pero miren las que están en rojo, 25.99 a 26.50, teniendo un índice de ganancia de entre 4.37 y 5 pesos con 16 centavos por litro. Es decir, a la bolsa del gasolinero se van 5 pesos por litro. Y destacamos dos casos en particular que son, de verdad, se vuelan la barda muy alto. A 4.3 kilómetros de la terminal de Cadereyta hay una Oxogas que vende a 25.99. Y a 7.7 kilómetros la misma marca la vende al mismo precio cuando carga aquí. Entonces no hay ningún argumento de que es que tenemos que pagar mucho por el flete o por temas logísticos. Está muy cerca y el indicador de ganancia es de casi 5 pesos por litro. Vamos a darles cuáles son las marcas. Esto es ejemplo de marcas que se ponen de acuerdo para establecer los precios. BP tiene 2 gasolineras caras, 2 justas, todas ellas cargan en esta estación, en esta terminal de almacenamiento. La marca Golf tiene 2 con precios justos, Oxogas 31 gasolineras arriba de los 24 pesos y 3 con precios justos. Es decir, si tienen gasolineras que venden en precios justos, pues lo podrían hacer perfectamente bien en estas otras 31, pensando en que todas están en la zona metropolitana de Monterrey. Pemex las 8 con precios justos, Petroseven 4 caras, son 52 gasolineras
con la que hicimos esta muestra. Esta información es para las personas consumidoras que viven en Monterrey, para que sepan en dónde cargar gasolina y en dónde no. Adelante, por favor. Ahora vamos a darles la información que cotidianamente les ofrecemos sobre los precios justos de la gasolina regular. Esta estación Shell en Puebla, 22 pesos con 29 centavos, y aquí en cada una de las regiones, viendo los indicadores de ganancia que pueden ir entre unos 69, 50 centavos, 65, 80 centavos, que es lo que el promedio tienen de indicador de ganancia las gasolineras, ninguna de ellas arriba de los 24 pesos, les vamos a una palomita. Seguimos, por favor. Los precios caros de las gasolinas, esta de Nayarit, Tepic, 27 pesos con 34 centavos de grupo octano, y aquí están por cada una de las regiones de 25.62 a 27.34, destacando aquí los indicadores de ganancia que pueden incluso llegar a ser más arriba de los 5 pesos. Adelante, por favor. Perdón, el tachecito. Adelante. Bien, continuamos monitoreando los precios de la canasta básica, y esta información es muy importante para que todas ustedes y todos ustedes decidan en dónde comprar su canasta básica. Está la aplicación de quién es quién en los precios en la página de internet de la Profeco, para que puedan comparar y tomar una mejor decisión al momento de comprar su despensa. La más barata, Chedraui Campeche, 684 pesos con 10 centavos, palomita. Y la más cara, Walmart Mérida Campestre, en Mérida, Yucatán, 969 pesos con 40 centavos, tache. Continuamos, 3 ciudades. La más barata en Gustavo Madero, Ciudad de México, 807 pesos, en Mega Soriana La Villa, palomita. Y la más cara, Walmart Tepeyac, 902 pesos, también palomita porque está por debajo de los 910 pesos. Morelia, Michoacán, Walmart Mil Cumbres, 812 pesos con 80 centavos, palomita. Y la Comer, 922 con 30, tache. En Saltillo, Coahuila, Bodega Aurrera, Emilio Carranza, 738 pesos con 40 centavos, palomita. Y en Walmart Galerías Saltillo, la más cara, 912 con 40, tache. Continuamos monitoreando los productos que integran los 24 elementos de la canasta básica. En esta ocasión, pasta para sopa, el precio promedio 8 pesos con 89 centavos. Y aquí les recordamos que evaluamos las marcas, los precios de las marcas de estos productos. De 3.76 a 5.71 el paquete de 200 gramos de fideo, es misma cantidad, mismo producto, diferente marca. Esta es qué precio de la Comer, Precisísimo de Soriana y la marca Libre de Aurrera, que manejan este rango de precios. Les vamos a dar una palomita. Y por el mismo producto, de 9.78 a 13.30, Varilla, La Moderna y Talpasta, vamos a darles un tache. Es decir, podemos comprar 3 bolsitas de esta marca por el precio de una de aquellas, para que todas y todos ustedes revisen los precios al momento de estar haciendo sus compras. Adelante. Ya casi acabamos, ya salió la revista del consumidor de febrero. Darles una gran noticia, la revista del consumidor de enero tuvo más de 150,000 descargas. Estamos muy contentos, muy orgullosos del trabajo de todo el equipo, y en esta ocasión traemos un número especial por el 49 aniversario de la Profeco, 2 estudios de calidad, aceite de oliva y licuadoras de inmersión. Les enseñamos cómo hacer un brownie de chocolate, un platillo sabio, que es un platillo prehispánico, solote con esquites, y recomendaciones para hacer viajes en pareja. Ya está el canal de difusión de WhatsApp de la revista, en donde se pueden inscribir, recibir el ejemplar y otros muchos más consejos. Aquí está la página de internet. Continuamos y finalizamos con los consejos Profeco de la semana. Si está cara, no cargues gasolina ahí, no te dejes de los que se vuelan la barda. 2, utiliza la herramienta quién es quién en los precios para encontrar los productos de la canasta básica más baratos. 3, revisa bien el precio de la pasta para sopa, pues por lo que pagas de un paquete podrías obtener 3 por el mismo precio. 4, consulta la revista del consumidor de este mes, encontrarás un número dedicado al autocuidado y al amor con 2 importantes estudios de calidad. Nuestras redes sociales, nuestra página de internet. Muchas gracias, muy buenos días. Doctor Kersenovich. Con su permiso, Presidenta. El día de hoy nos queremos referir a algo que es muy importante para el sistema de salud,
que tiene que ver cómo avanzar en la prevención y el tratamiento de todas y todos los mexicanos. Y para hacerlo estamos trabajando en protocolos nacionales de atención médica que permitan una mayor calidad y seguridad para todas las personas que estén afectadas. Me pasa la siguiente, por favor. 3 son las principales enfermedades que significan la carga de enfermedad en el país. 1 es la diabetes mellitus tipo 2 y el síndrome metabólico. El 2, la hipertensión arterial sistémica, y el 3, la enfermedad renal crónica. Existe la creencia de que una vez que alguien es diagnosticado con estas enfermedades, se debe de quedar y desarrollar una serie de complicaciones que afectan la sobrevida de las personas. Eso es realmente un mito, porque la parte importante es que bien atendidos en forma temprana y bien atendidos, una persona con alguna de estas enfermedades, sobre todo diabetes e hipertensión arterial, puede vivir una vida prácticamente normal y tener una sobrevida. El reto es tener protocolos que permitan la detección temprana y que además permitan la atención adecuada y evitar las complicaciones. El 4 de los protocolos tiene que ver con la vacunación. Estamos muy acostumbrados a la vacunación infantil, sin embargo, la vacunación ocurre a lo largo de la vida y depende de cada edad cuáles son las vacunas correctas que se deben de aplicar. La obesidad y sobrepeso es un factor muy importante en el resto de las patologías, pero cada vez estamos aprendiendo a que no nomás es un factor de riesgo, sino que debe de ser visto como una enfermedad, y eso cambia el manejo de una persona con obesidad y sobrepeso. Los primeros 1000 días de vida son muy importantes porque son los que determinan cómo crecerá ese niño o esa niña y cómo será su desarrollo cognitivo, de tal manera que el protocolo de atención en los primeros 1000 días de vida es muy relevante. Se ha estado trabajando en la elaboración de estos 6 protocolos nacionales de atención médica para resumirlo en una sola hoja por los 2 lados que permita que se incluya en la forma electrónica y que cuando cualquier médico a lo largo del país atienda a una persona tenga una guía de cómo atenderla para evitar las complicaciones. Eso se refiere al manejo diagnóstico y al manejo terapéutico. Estas infografías contienen un QR que permite a los médicos acceder a la tecnología para evaluar los riesgos, el diagnóstico y tratamiento correcto, con el propósito de que todos se atiendan con calidad y seguridad. Pero además los tratamientos estarán alineados con los medicamentos que se han adquirido en la compra pública, asegurando que habrá el abasto para el manejo correcto en las distintas etapas de la enfermedad. Cada uno de estos protocolos cuenta además con una versión más extensa, entre 12 y 15 hojas, pero lo importante es que en una sola hoja se resume el protocolo de atención médica. La siguiente, por favor. Esto empezó en el mes de octubre del 2024, cuando el Consejo de Salubridad General convocó a una serie de médicos expertos, pero también médicos generales de distintas instituciones, médicos familiares, que participaron en la elaboración de estos protocolos. Les llamo la atención que participa la Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales de Salud, el Seguro Social, el IMSS Bienestar, SEDENA, CEMAR, Pemex, para tener la opinión de todos ellos. Se convocó entonces y se elaboraron bajo las directrices del Consejo de Salubridad General
en consenso estos protocolos nacionales de atención médica, los cuales ya han sido entregados a la Secretaría de Salud y se publicarán en el mes de marzo del 2025. Y planeamos hacer una presentación amplia de estos protocolos ante todos los médicos, enfermeras del país, no nada más especialistas, sino también médicos generales, con difusión en instituciones, asociaciones médicas, videos, webinars, etcétera, para que tengamos una manera uniforme de tratar a los pacientes con estas enfermedades y de esa manera lograr abatir el peso de esa enfermedad. Prevenirla, pero además prevenir las complicaciones que tienen. Por ejemplo, un diabético puede desarrollar ceguera, no tiene por qué. Puede desarrollar un pie diabético, no tiene por qué. El enfermo que tiene hipertensión arterial no tiene que terminar con un infarto o con una insuficiencia cardíaca. Entonces, el propósito fundamental de los protocolos nacionales de atención médica será ofrecer una atención con calidad y seguridad. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos. Les quiero platicar brevemente cómo vamos con el avance de la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud del 2025 y 2026. Si me dan la siguiente, por favor. Nada, recordarles, esta compra involucra 26 instituciones del Estado mexicano que de manera conjunta agruparon todas sus necesidades, es decir, nos dijeron a la Secretaría de Salud qué insumos requerían para atender a la población de manera completa en el año 2025 y 2026, y nosotros hicimos la agrupación de todo eso para poder salir a comprar de manera unificada con las mejores condiciones de precio y calidad para los pacientes mexicanos. Siguiente. Este es el avance en términos globales. Recordarán, porque lo hemos mencionado en algunas ocasiones, en total se están contemplando comprar 4.982 millones de piezas de medicamentos y otro tipo de insumos para la salud, que incluyen material de curación, reactivos, dispositivos y pruebas. Y el 14 de enero, que fue la última vez que nos vimos en este espacio, estábamos terminando la primera ronda de adjudicaciones, que representó 3.649 millones de piezas, el 73.2%. Y en ese momento les comentamos que en las siguientes 2 y 3 semanas estaríamos haciendo el proceso para concluir la compra de los medicamentos que habían recibido una propuesta de parte de un proveedor había dicho yo los puedo vender, principalmente un laboratorio farmacéutico, porque estamos comprando directamente a laboratorios, pero que por alguna razón administrativa no se había podido concretar el 14 de enero. En estas 3 semanas hemos venido trabajando con toda la industria, recibimos todas sus propuestas, rectificamos las propuestas que tenían alguna deficiencia técnica o administrativa menor, y este día 5 de febrero, es decir, mañana, ya estaremos adjudicando, ya hoy está firmadas las adjudicaciones para 1.121 millones de piezas de medicamentos e insumos para la salud, que representan otro 22.5%. ¿Qué significa? Que de nuestra meta original de 4.982 millones de piezas, casi 5.000 millones, estamos adjudicando de manera exitosa el 95.7%. Esto ya incluye, dentro de lo que se ha comprado y adquirido, entrega directa en los almacenes estatales para que los medicamentos e insumos lleguen más rápido a las personas que los requieren, así como entrega directa para que lleguen todavía más rápido a algunos de los hospitales más importantes de nuestro país. Esto que se está comprando en términos originales significa que cada una de las instituciones agrupadas, las 26, puede comenzar a pedir y recibir los insumos a partir del 1 de marzo. Es lo que le dijimos a la industria farmacéutica, ¿con qué objetivo? Darle suficiente tiempo para que sea la planificación de su compra de insumos, la producción, empaquetado, membretado, para que pudieran entregarlo en estas fechas que les digo. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que salir una segunda ronda de licitación, como ha ocurrido históricamente en las compras de consolidadas de medicamentos, para 212 millones de piezas, que representan el 4.2% de lo que originalmente habíamos solicitado. Pero de hecho va a ser un poco menor y lo comentaré a continuación. Siguiente. ¿Qué es lo que sigue y qué podemos esperar en términos de esta restante compra? El pasado 27 de enero, hace una semana, iniciamos el proceso de solicitudes de cotización de qué empresas podrían estar interesadas en este número de insumos que todavía no tenemos proveeduría. Y el 30 de enero pasado cerramos las condiciones con las cuales los vamos a comprar.
Y después de mucha comunicación con la industria, lo que determinamos es que la gran mayoría de estas piezas que no hemos podido adquirir en estas primeras 2 etapas responden a una razón fundamental, que son piezas de muy bajo volumen. Hay medicamentos que compramos 100 millones de piezas al año, o 50 millones de piezas al año. Y hay medicamentos que estamos pidiendo 5 piezas, 5 o 10 o 20 o 30. La mayoría de los medicamentos que no hemos podido adquirir son menos de 3,000 piezas para 2 años. Por esa razón, lo que hablamos con la industria es que si modificamos las condiciones de la licitación para pedirles, en este caso, no entrega en cada uno de los hospitales, pero entrega en nuestro Centro Nacional de Distribución en Huehuetoca, estaremos obteniendo una proveeduría para la gran mayoría de estas piezas. Además, el 31 de enero unimos a todas las instituciones y evaluamos cada una de las piezas, cada uno de los medicamentos que no estábamos encontrando proveedores, utilizando las recomendaciones de cada una institución y de los propios proveedores. ¿Qué hicimos? Pudimos bajar un número importante de medicamentos, cerca de 231 tipos de medicamentos e insumos para la salud que pueden ser utilizados en una clave que ya compramos. Y les voy a poner un ejemplo que utilicé aquí hace 3 semanas. Una clave, un medicamento para la diabetes que se llama la sitagliptina, de la cual la versión de 28 tabletas para darle un mes de suministro a las personas, compramos más de 1 millón de cajas. Y no habíamos encontrado proveedor para la versión de 14 tabletas. ¿Qué decidimos hacer? Más bien comprar más de la de 28. Y eso lo hicimos con las instituciones para asegurar que ninguna necesidad real de un paciente se quedara desprovista o no atendida al hacer este ejercicio. El día de mañana sale la investigación de mercado de esta licitación para que los proveedores coticen oficialmente. Van a tener una semana. De manera paralela, las pocas claves que tenemos necesidad de adquirir más rápidamente van a salir en un proceso paralelo para hacerlos vía adjudicaciones, haciendo siempre un respeto a la transparencia y las mejores condiciones de no comprar más caro que años anteriores. La licitación será del 15 de febrero al 18 de marzo. El día que tendremos los resultados estimados de esta última tramo de la licitación es el 19 de abril y a partir del 3 de abril comenzarán las órdenes de suministro para este tipo de medicamentos. Con eso estaremos llegando a un porcentaje muy alto, esperamos prácticamente a la totalidad de los insumos solicitados por el sector salud en este para estos siguientes 2 años. También quiero compartir con ustedes brevemente 2 datos. Ustedes saben, tenemos un proceso adicional que fue la compra complementaria, como le llamamos, para adquirir insumos que se requerían antes de las llegadas en marzo. En ese sentido, ya hemos distribuido y entregado más de 42 millones de piezas entre el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar y los Institutos Nacionales de Salud. Y de igual manera, para ciertas claves, tipos de medicamentos que se adquirieron el 14 de enero, hace 3 semanas, también estamos pensando en el adelanto de más o menos 300 tipos de medicamentos que con la proveeduría podremos comenzar a recibir desde mediados de este mes y no necesariamente hasta inicios del próximo. Esto lo hemos hecho validando con las instituciones lo que requieren de manera un poco más avanzada, de manera más temprana que en marzo, para garantizar que podamos regularizar el abasto en términos de lo que mencionaba la presidenta hace 3 semanas, a partir de marzo. Sería eso, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, vamos a ver los hospitales que se van a aperturar del Seguro Social para este 2025. Como saben, se concluyeron 14 hospitales con el de Ciudad Juárez y ahora estos son los que tenemos en la programación, que son 15 obras, de las cuales son 9 hospitales y el resto unidades de medicina familiar. Si podemos pasar la primera. Esta es una primera etapa del hospital de Ensenada, un hospital de los más antiguos que tiene el IMSS. Se está fortaleciendo en una nueva unidad, en una primera etapa que inició en septiembre del 2023 su construcción y concluye ahora en marzo de este 2025. Son 31 camas, 40 consultorios, 2 quirófanos, pero sobre todo tiene unas áreas que eran fundamentales para la operación del actual hospital, con 4 salas de endoscopía, 20 sillones de quimioterapia, 12 sillones para diálisis, 30 sillones para hemodiálisis, además de muchos auxiliares de diagnóstico, tomógrafo, rayos X, resonancia magnética, mastógrafos, angiógrafos y ultrasonógrafos.
es el que tenemos más próximo para su conclusión y entrada en operación. También ahora en marzo que tenemos el draft para la contratación de 7,500 médicas y médicos especialistas, muchos de ellos están siendo ofertadas las plazas para estos nuevos hospitales. La siguiente, por favor. El otro es el de Tuxtla Gutiérrez, un hospital que inició su construcción en junio del 2023 y se tiene proyectada su puesta en operación para junio del 2025. De hecho, ya hay algunas áreas que están ya en operación en la consulta externa, medicina física y rehabilitación, que van entrando en operación previamente, pero su inauguración completa será en junio de este año. Son 144 camas, también 5 quirófanos, 62 consultorios, un total de 312 médicas y médicos especialistas trabajarán en este hospital para cubrir las 44 especialidades, además de todos los auxiliares de diagnóstico. Muchos de ellos, cuando no se tenían, pues se tenía que subrogar o trasladar a la persona para hacerse un solo estudio. En este caso se logrará que sea en el mismo estado, más un mastógrafo, resonancia magnética, una sala de hemodinamia que no tenía el Seguro Social en todo el estado, clínica de mama, rayos X también, además de salas de endoscopía y 12 sillones de quimioterapia y 42 sillones de hemodiálisis, con lo que también ya dejamos atrás la subrogación hacia privados para el tema de la hemodiálisis en el estado de Chiapas. La siguiente. Los otros dos casos son muy conocidos, de producto del sismo del 2017, donde hubo daños estructurales en el Hospital de San Alejandro, en el estado de Puebla. Tuvo que entrar la Sedena a hacer todo el proceso de demolición primero, demoler después la cimentación y ahora tenemos ya muy avanzado el hospital. Empezó la obra en diciembre del 2022 y la tenemos proyectada para su puesta en operación en julio de este año. Son 180 camas, 37 consultorios, 6 quirófanos, 372 médicas y médicos especialistas para 35 especialidades, además de todos los auxiliares de diagnóstico, tomógrafo, mastógrafo, rayos X, unidades de anestesia, ultrasonógrafos, además de una clínica para la atención del cáncer de mama, 4 salas de endoscopía, 10 sillones de quimioterapia, 17 sillones de hemodiálisis, un total de 2,138 trabajadores. Ha sido un gran esfuerzo de la Sedena para hacer este hospital en el mismo terreno donde alguna vez estuvo el anterior hospital de San Alejandro. Y lo mismo en la siguiente es en el caso de Zaragoza, aquí en la Ciudad de México, allá en Iztapalapa. Iztapanesa, como le dijo ahora la presidenta, porque está justo en esa frontera y además atiende a personas lo mismo del Estado de México que de la Ciudad de México. La construcción de este hospital inició en 2022, posterior a su demolición. Es un terreno complicado, ha sido un gran trabajo de la Sedena, así estaba inicialmente, lo acabamos de visitar con la jefa de gobierno Clara Brugada. Son 180 camas, 40 consultorios, 6 quirófanos, 53 consultorios de especialidad, 53 consultorios para 36 especialidades y además un fortalecimiento en las unidades de diagnóstico, resonancia magnética, ortomartógrafo, 2 rayos X simples, 2 rayos X completos, medicina nuclear, clínica de heridas. De hecho ya están los equipos, el resonador, la mastografía, también los tomógrafos ya están en el hospital. Serán 2,063 trabajadores en total. La siguiente, por favor. Luego tenemos este hospital de Ticul, allá en Yucatán, cerca de Mérida, un hospital que era un APP del Seguro Popular, de un gobierno estatal de Yucatán, que quedó abandonado por muchos años, no era un proyecto del Seguro Social. Entramos nosotros a su conclusión, un hospital abandonado que tendrá ahora 70 camas, 18 consultorios y 4 quirófanos. Iniciamos en diciembre del 2022 y se concluye y entra en operaciones en agosto del 2025. Este estará muy enfocado al tema de trauma y ortopedia. Hay muchos accidentes por esa zona y también logrará fortalecer para la parte de rehabilitación los hospitales de Mérida, particularmente la T1 y la UMAE de allá de Mérida en Yucatán. También tendrá clínica de mama, salas de endoscopía, imagenología, infectología, medicina interna, pediatría. La siguiente, por favor.
Otro hospital que era importante hacer es el de Guanajuato. Era un hospital muy pequeño de subzona que ya tenía muchos dictámenes de protección civil que obligaban a incluso recomendaciones para ya su sustitución y ampliación. Ahora será un hospital de 72 camas, antes tenía 20, 29 consultorios, 3 quirófanos, un total de 153 médicos y médicas especialistas. Iniciamos esta obra en diciembre del 2023 y se concluye ahora en septiembre de 2025. Se concluye y entra en operaciones. También cuenta con todos los auxiliares de diagnóstico, tomógrafo, mastógrafo, rayos X. Será un total de 1,297 trabajadores y también tendrá las nuevas partes clínicas, clínica de mama, máquinas de hemodiálisis, salas de imagenología diagnóstica y unidad de cuidados intensivos para adultos. La siguiente, por favor. El Hospital Materno Infantil, igual, una historia similar a Ciudad Juárez o Aticul, un hospital abandonado del Seguro Popular, de la Secretaría de Salud de Campeche. La gobernadora Laida Sansores resolvió un litigio que tenía esta obra durante 9 años, estuvo abandonada y se decidió que nosotros, el Seguro Social, entrara en su conclusión para la atención también de los derechohabientes. Inició en junio del 2024 esta intervención, se tuvo que hacer un trabajo además de limpieza enorme porque ya había literal una comunidad muy grande de murciélagos viviendo en este hospital. Ahora, en octubre del 2025, entra en operación. Son 38 camas, es un materno infantil y 3 quirófanos con 138 médicos especialistas en 12 especialidades, muy enfocadas a los eventos obstétricos y a las niñas y niños de allá de Ciudad del Carmen en Campeche. Son 793 trabajadores, igual con clínica de mama, unidad de hemodiálisis y puesto de sangrado. La siguiente, por favor. Y el Hospital de Navojoa en Sonora, una de las áreas también que requerían mucho crecimiento del Seguro Social. Además de esto, estamos rehabilitando lo que fue alguna vez el Hospital Ramos Burs, el Hospital General de Hermosillo, que también pasó al Seguro Social, en una obra similar a esta que veíamos de Ciudad del Carmen. Pero este es completamente nuevo, inició su construcción en julio del 23 y inicia sus operaciones en septiembre de este año. Son 90 camas, 14 consultorios, 3 quirófanos, 225 médicos especialistas que ya estamos empezando a ubicar y reclutar para 29 especialidades, un total de 1,297 trabajadores y lo mismo contará con auxiliares de diagnóstico, mastógrafo, rayos X compuesto, imagenología, salas de máquinas de hemodiálisis, clínica de mama, unidad de cuidados intensivos, etcétera. Gracias. La siguiente. Y algo que este hospital que ha sido también todo un reto, que es el Hospital de Tula, que inició su construcción en diciembre del 2022. Ya la primera parte está operando, que es la unidad de medicina familiar, que estaba en el antiguo hospital de Tula, es el que se está construyendo en los terrenos de la que fue La Barda, donde se iba a hacer alguna vez la refinería de Tula y que solo quedó en La Barda. Ahora, una parte de esos terrenos, es un predio muy grande de 700 hectáreas, 14 están destinadas al hospital y a la unidad de medicina familiar que ya está funcionando. Y se creció porque era un hospital de 40 camas, por todas las necesidades de esa zona, ahora será un hospital de 144 camas, 37 consultorios, 4 quirófanos y un total de 217 médicos especialistas trabajando en este lugar. Y la siguiente, tenemos también algo que nos ha encargado mucho la presidenta Claudia Sheinbaum, que es fortalecer el primer nivel de atención. Tradicionalmente se hacían las unidades de medicina familiar solo con los consultorios de medicina familiar y medicina preventiva. Ahora estamos construyendo todos con admisión médica continua. ¿Qué significa esto? Salas de urgencias donde se puede atender y están abiertas 24 horas del día, los 7 días de la semana, adicional a los turnos normales de los consultorios, muchos de los cuales también serán de tiempo completo. Pero además de eso, se incorporan otros servicios de auxiliares de diagnóstico, rayos X, tener laboratorio en las unidades de medicina familiar, evitar que se traslade la persona al hospital para hacerse un estudio de laboratorio, el consultorio dental, el consultorio de nutrición, el consultorio de psicología clínica,
clínica. En muchos casos queremos que en todos haya medicina física y rehabilitación, que es un tema de mucha necesidad en el Seguro Social, además de los consultorios de salud en el trabajo para la emisión de incapacidades. En este caso son de las que tenemos ya por entrar en operación. Esta de La Joya, que ya se concluyó, está migrando mucha de la población de otras unidades de medicina familiar que están saturadas o que tienen ya mucho tiempo de espera para la consulta. Este es de 10 consultorios de medicina familiar y 5 de enfermera especialista. La siguiente, una más que está en Puerto Libertad, allá en Sonora, es más pequeña, es de 2 consultorios, pero lo mismo, hemos instalado la admisión médica continua, farmacia, estomatología y laboratorio clínico. La siguiente, otra más que está allá en Ecatepec, en el Estado de México, esta sí es mucho más grande, es de 34 consultorios de medicina familiar, 13 de enfermera especialista, que también fue una sustitución con una ampliación. Empezó su construcción en febrero del 23 y empezó sus operaciones en marzo de este año. Lo mismo con admisión médica continua, estomatología, laboratorio, módulo prevenir, nutrición y radiología. La siguiente. Otra que está allá en Mérida, en Paseo Montejo, de 10 consultorios de medicina familiar y 5 de enfermera especialista en medicina familiar también. Empezó su construcción en septiembre del 23 y se concluye ahora en junio del 25 con todos estos otros accesorios de auxiliares de diagnóstico que ya se han mencionado. La siguiente. Y también en Coahuila, allá en Santa Bárbara, se está construyendo esta, que inició en agosto del 24, concluye en septiembre del 25, y lo mismo son 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermera clínica. Coahuila es un estado muy importante para el Seguro Social, es el estado con mayor población derechohabiente, casi el 80% de la población de Coahuila es derechohabiente del IMSS. Y también en la siguiente, en Nuevo León, en el municipio de Juárez, donde estamos también desde el 2022, iniciamos esta construcción, que de hecho fue una construcción que estaba con litigios y demás, y se lograron resolver para iniciar su construcción en agosto del 22 y se concluye en diciembre de este año. Son 10 consultorios de medicina familiar, 5 de enfermera especialista, un total de 210 trabajadores que estarán laborando en esta unidad. Sería todo por mi parte, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias. Martí. Acá. Buenos días, Presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Hemos ya hablado de 3 hospitales que se nacionalizaron recientemente, el de Tepic, Nayarit, el de Mérida, Yucatán y el de Villahermosa, Tabasco, y 2 clínicas hospitales inauguradas, la de Los Cabos, Baja California Sur, y la de Palenque, Chiapas. Ahora queremos comentar sobre los hospitales y clínicas hospitales que se van a inaugurar a lo largo del 2025. En este caso tenemos, adelante por favor, para empezar, es la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades en Pachuca, Hidalgo, que tiene entre su infraestructura fundamental 20 consultorios, un área de rayos X, laboratorio de análisis clínico y tomógrafo. Esta es la unidad médica de más próxima inauguración, que será en el primer semestre del 2025. Adelante, por favor. También en el primer semestre de 2025 tendremos el Hospital Regional de Torreón, Coahuila. Es un hospital grande, son 250 camas sensables, tendrá 35 consultorios de especialidades, área de cuidados intensivos con unidad de trasplantes, banco de sangre, 8 quirófanos, 6 ambulancias y un helipuerto. Adelante, por favor. Hacia adelante, a lo largo de 2025, vamos también a inaugurar el Hospital Regional de Acapulco, Guerrero. Son 250 camas sensables también, 35 consultorios de especialidades, tiene banco de sangre, 8 quirófanos, 6 ambulancias, un helipuerto. Este hospital sustituye a un viejo hospital que está allá. Adelante, por favor. Y también en este lapso vamos a inaugurar
el Hospital General de Tampico, Tamaulipas, que tiene 150 camas sensables, 43 consultorios de especialidades, área de hospitalización, un banco de sangre y 5 quirófanos. Adelante, por favor. Tenemos también en el segundo semestre de 2025 el Hospital Regional de Tlajomulco, en Jalisco. Tiene una infraestructura de 250 camas sensables, 35 consultorios de especialidades, banco de sangre, 8 quirófanos, 6 ambulancias y un helipuerto. Tenemos entonces aquí 5 hospitales, una clínica hospital, y estos se van a inaugurar a lo largo del 2025. La mayor parte son grandes, con un abundante número de camas sensables, y en varios de los casos sustituyen a viejos hospitales, infraestructura ya muy desgastada. Finalmente, solo quisiera subrayar que esto no nos hace olvidar que hay una línea de atención muy importante a desarrollar, que es el primer nivel. Entonces vamos a trabajar también ahí, no solo en los grandes hospitales como estos, sino también en aquellas clínicas que deben ser muy próximas a la población, porque finalmente se trata de evitar que la gente se enferme, de prevenir, de detectar las enfermedades desde el primer nivel, pero también estamos renovando con todo lo que se va a hacer este año, infraestructura hospitalaria de segundo y de tercer nivel, sobre todo en especialidades. Muchas gracias, presidente. Coméntales de la clínica, es nuestra, para recordarles. Sí, aquí esto se va a acompañar, o sea, simultáneamente a todo esto que se va a hacer en 2025, porque aquí se van a abrir más de 1,000 camas sensables en hospitales, pero al mismo tiempo en el primer nivel se va a aplicar el programa de La Clínica es Nuestra. Y aquí reitero el llamado que hizo la presidenta a los derechohabientes del ISSSTE para que estén atentos a participar, porque las asambleas ya son el 15 y 16 de febrero. Entonces, todos los derechohabientes del ISSSTE que se atienden en una clínica, les toca a cada quien una clínica en su región, tienen derecho de participar en las asambleas de 565 unidades médicas de primer nivel, y se van a remodelar, se van a equipar, se van a ampliar, en fin, lo que se determine en cada una de las comunidades de derechohabientes, todas estas unidades. De tal forma que vamos a estar modernizando primer nivel y ampliando segundo y tercer nivel. Va a ser una modificación importante en la infraestructura médica del ISSSTE para finales del 2025. Gracias, Eduardo. Hola, buenos días. Si me ayudan con la presentación, muchas gracias. Yo, en representación de Dr. Sbarch, les presento rápidamente los 20 proyectos que tiene el IMSS Bienestar para inauguración y apertura, así como inicio de operaciones durante este 2025. Nada, es un segundo en lo que me ponen la lámina. No, es Hasta el final. Es la de hospitales. la última lámina. Ahorita el vuelo. Perfecto, muchas gracias. En orden de apertura y en orden de estar listos para entregarse al pueblo de México, los 20 hospitales y unidades de salud que tiene el IMSS Bienestar para inaugurar este año son los siguientes. En Oaxaca, primero el Hospital Básico Comunitario San Felipe de Jalapa de Díaz, para finales de este mes de febrero. Posteriormente, en el mismo estado de Oaxaca, el Hospital Básico Comunitario Ixtlán de Juárez, a finales de marzo. Después, en Veracruz, el Materno Infantil de Coatzacoalcos, el 31 de marzo. En el estado de Baja California, el Hospital Básico Comunitario de San Felipe, el 31 de marzo. En Guerrero, el Hospital de Quemados del Hospital General de Chilpancingo, también en marzo. Volvemos a Oaxaca, donde en abril tendremos listo el Centro de Salud de Servicios Ampliados San Pablo Villa de Mitla, el 25 de abril. En el Estado de México, también en abril, el Hospital General de Atenco.
En Oaxaca también en abril, otro centro de servicios, un centro de salud de servicios ampliados en San Pablo Yaganiza, el 25 de abril. En Guerrero, el Hospital General de Tlapa, el 16 de mayo, uno de los proyectos más grandes. En Hidalgo, el Hospital General de Actopan, el 23 de mayo. En Zacatecas, el Centro de Salud de Jerez de García Salinas, también en mayo. En Zacatecas, en mayo también, la unidad de braquiterapia de la Unidad de Especialidades de Oncología de Guadalupe. En Oaxaca, uno de los proyectos también más importantes del Bienestar este año, el nuevo Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, en mayo. En Morelos, el Hospital General de Jutepec, el 13 de junio. En Tamaulipas, el Hospital General de Ciudad Madero, el 25 de julio también. En Michoacán, el Hospital General de Maruata, el 26 de junio. Y también en Michoacán, en ese mismo mes, el Hospital General de Arantepacua. En Yucatán, el proyecto más grande que tiene el IMSS Bienestar en curso, para junio esperamos poder concluir el Hospital General Orán, que es un reemplazo. Y en Guerrero, la Torre 3 del Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Guerrero, operado por el Bienestar, también en septiembre. Y finalmente, en septiembre también, la unidad de braquiterapia de la UNEM, la Unidad de Especialidades de Oncología de Guadalupe, ahí en Zacatecas. Son 20 proyectos en los siguientes 9 meses, es decir, casi 2 o un poco más de 2 proyectos al mes que estaremos entregando al pueblo mexicano, que son resultado, y vale la pena mencionarlo, del trabajo de la administración del presidente López Obrador, ya que la mayoría de estos, si no la totalidad, empezaron desde la administración anterior. Muchas gracias. Espérenme nada más para hacer el resumen. 9 hospitales nuevos del IMSS, 12 hospitales nuevos del IMSS Bienestar y 5 hospitales nuevos del ISSSTE. Eso es lo que vamos a inaugurar este año. Viene de la administración del presidente López Obrador, pero pues están muy pendientes el secretario de Salud y todos para que puedan terminarse. Son 6 unidades de medicina familiar del IMSS y 8 unidades también clínicas, centros de salud del IMSS Bienestar. Es un esfuerzo muy importante, va a dar una capacidad muy importante en todo el país. Entonces, para que todas y todos lo sepan, que estamos trabajando muy fuerte para poder avanzar todavía más en el sistema de salud. Los medicamentos, como ya lo explicó el maestro Eduardo Clark, ya están prácticamente asignadas todas las claves, de tal manera que en el mes de marzo pensamos que va a haber ya un abasto de medicamentos muy importante. Y lo otro que presentó el doctor Kersenovich, que es muy importante, que son las guías, ¿cómo le llaman? Protocolos de atención clínica. A lo mejor lo explicó muy técnicamente el doctor Kersenovich, pero llevan trabajando ya muchos meses todas las instituciones de salud del Gobierno de México. La idea es que no dependa solamente del médico cómo se atiende una diabetes, sino que haya una guía del Gobierno de México que oriente a la atención de una enfermedad, de un padecimiento. Estas guías son para la medicina pública y para la medicina privada. Entonces, se elaboraron entre distintos investigadores, especialistas, médicos, bajo la coordinación del doctor Kersenovich, y a partir de ahora pues va a haber una difusión muy amplia, desde el médico, médica que trabaja en una farmacia de manera privada hasta un consultorio privado, hasta los hospitales privados y por supuesto las unidades de salud y los hospitales de salud públicas. Este es un avance muy importante de la Secretaría de Salud, que ayuda pues a la persona que está enferma a que haya una orientación al médico y que no solamente dependa del criterio del médico, que es muy importante, pero bajo una guía general que está orientada desde la Secretaría de Salud. Entonces, estos son pues las noticias para el sector salud de nuestro país. Ahora sí vamos a las preguntas sobre el tema. A ver acá,
vamos acá que no has preguntado. Hay algunos que vienen muy temprano, muy seguido. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Julio Sánchez de Uno TV. Gracias a todos. Buenos días a todos y a todas. Preguntarles sobre este tema. Entonces, el compromiso es que habrá el abastecimiento de los medicamentos a partir de marzo, de acuerdo Ya empieza porque se hizo una compra complementaria, entonces ya va avanzando, pero la compra general para los 2 años, 25 y 26, más o menos a partir de marzo ya está todo el proceso de distribución. ¿Qué medicamentos son los que ya están llegando? Digamos, de Bueno, estos que nos estaba… Por favor. Gracias. Claro, con mucho gusto. Compramos de manera institucional casi 600 tipos de medicamentos e insumos para la salud en la compra complementaria que mencionaba la Presidenta. Son casi 40 millones de piezas que hemos estado recibiendo de manera paulatina desde hace como 15 días. De hecho, las primeras entregas empezaron a inicios de enero. Y en términos de volumen, tal vez los medicamentos que más han representado entrega han sido medicamentos antidiabéticos. El medicamento de más entrega, porque uno de los medicamentos que más se utiliza en el Seguro Social, por ejemplo, es un medicamento que se llama la dapaglifosina, de las cuales se recibieron casi 5 millones de estas 40 millones de piezas que se están recibiendo. Es decir, han sido medicamentos principalmente de batalla para enfermedades crónicas que requieren los institutos. Muchas gracias, subsecretario. Presidenta, preguntarle en otro tema relacionado con asuntos de migración. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en México, y si usted coincide con las cifras, son cerca de 300,000 los emigrantes de otras nacionalidades que están en nuestro país. Cerca de 300,000 son los que maneja la ACNUR, lo que estaba planteando. Entonces, saber si se coincide con estas cifras y si hay un plan para darles atención, si habrá por parte de la Comar entrega de documentos, si va a haber algún programa especial para darles empleo y demás. De las personas que tenían su cita, o sea, en el cambio de gobierno del presidente Biden al presidente Trump, con el presidente Biden había un programa de un tipo de permiso de asilo que se llamaba CBP1. Ese podían aplicar a través de una aplicación telefónica desde el sur de nuestro país, esperaban su cita y cuando era su cita incluso se les acompañaba porque era, digamos, ya era una cita oficial para que tuvieran un traslado seguro. El día 20 de enero, cuando entra el presidente Trump, suspende todas las citas de CBP1. Había alrededor de, a ver si nos ayuda Rosa Isela, pero como 30,000 personas que estaban en nuestro país, y ahí los está atendiendo Migración, Secretaría de Gobernación. La mayoría están en Tabasco, en Chiapas, porque ahí es donde habían hecho su aplicación, y se les orienta hacia que quieran regresar a su país y se les acompaña con transporte, o si están en México, pues algún esquema en donde puedan trabajar. Para poder trabajar en México también tienen que tener una visa de asilo en México, que da la Comar. Esas visas de asilo pues tienen también su reglamentación. No se le da visa de asilo a cualquiera porque el asilo pues está asociado a pues una serie de características nacionales e internacionales. Y la Comar pues establece quién puede tener ese permiso de asilo y quién no. De acuerdo, Presidenta. Muchas gracias. Aprovechando y en tema, digamos, de lo que ocurrió ayer con la pausa de estos aranceles y demás, parte de los planes que tiene o que tenía el gobierno será ir hacia, digamos, otros lugares, otras regiones, ir preparando las cadenas productivas de México, pues ante en este tiempo que se tiene, que se logró obtener en el acuerdo ayer con el presidente Trump. Hoy tenemos una reunión con empresarios para dar seguimiento al Plan México. ¿Qué objetivo tiene el Plan México? Que estuvimos elaborando desde antes de entrar al gobierno con todo el equipo de gobierno y también con algunos empresarios y empresarias, particularmente ustedes la conocen, Altagracia Gómez, que nos ha ayudado a este enlace con el sector empresarial y además ella es una mujer con mucho conocimiento.
El objetivo del Plan México es poder disminuir importaciones que tenemos de distintos países y particularmente de Asia, y que se fabriquen en México para el mercado nacional. Una parte puede ser para el mercado internacional y particularmente para el tratado comercial, pero la otra muy importante es para el mercado nacional. Nosotros tenemos un déficit comercial con China, quiere decir que recibimos más mercancía de China de la que enviamos a China. Y hay muchas cosas de esas que durante mucho tiempo estuvieron importándose, porque la idea, previa a que entrara la cuarta transformación, la idea del neoliberalismo y de la globalización, pues era que no importaba si los producías en tu país, lo importante era comprarlos más baratos en el lugar donde se produjeran. Así fue creciendo mucho el mercado, particularmente de China y de otros lados. Vietnam también ha crecido mucho de esta manera y otros países, particularmente de Asia. Nosotros no creemos en ello. Si bien somos un país abierto al comercio internacional y tenemos un tratado con Estados Unidos y Canadá, con otros países y tenemos importaciones, nosotros lo que creemos es que para fortalecer la economía nacional, pues hay que producir muchas más cosas en nuestro país para nuestro propio mercado. Desde producto de insumos básicos o de la economía del sector primario, agricultura, algo de minería y otras actividades del sector primario, agropecuario, y también de la manufactura del sector secundario. Con todo el periodo neoliberal, México se fue desindustrializando y después creció mucho la industria, pero mucho la industria de exportación, también para el mercado nacional, pero mucho la industria de exportación con el tratado. Entonces, lo que queremos ahora es que muchas cadenas productivas se produzcan aquí. Y eso pues hay que hacerlo con los empresarios nacionales, con empresas extranjeras. ¿Cómo lo haríamos? Pues con ciertos objetivos. ¿Cuánto queremos disminuir de importaciones en un sector, en otro? Y también con objetivos de producción nacional. Por ejemplo, parte del vehículo que estamos planteando de producción nacional pues tiene que ver con eso, con que también tengamos innovación, desarrollo científico. El doctor Kersenovich pues es uno de los investigadores más reconocidos en el área de medicina. También queremos que en México haya investigación clínica, que se desarrollen medicamentos. Entonces, todo eso es parte de este Plan México. Ahora, nosotros queremos pues que no haya aranceles, ¿verdad? No solamente un mes, sino que no haya aranceles. Eso pues es una negociación que inicia ahora con mucho más fortaleza con el gobierno del presidente Trump. Él habla pues de que no quiere que se exporte tanto de México a Estados Unidos. Nosotros decimos pues que es la fortaleza de América del Norte y del tratado que tenemos, pero es parte de lo que se va a platicar y nosotros queremos que permanezca porque ha sido benéfico para los tres países. Pero el Plan México tiene ese objetivo. Ahora, ¿dónde se pondrían esas empresas? En lo que llamamos polos de bienestar. Los polos de bienestar iniciaron con el presidente López Obrador en el tren interoceánico. Y nosotros queremos que haya más polos de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no, primero que no solo es la inversión por la inversión. Si nosotros queremos que haya inversión, que genere buenos empleos, buenos salarios, queremos también que la inversión se haga si necesita agua, pues en los lugares donde hay agua, no en los lugares donde no hay agua. Que haya infraestructura alrededor de los polos de bienestar, que haya vivienda alrededor de los polos de bienestar, de tal manera pues que haya cierta planeación del desarrollo en nuestro país. Ese es el objetivo del Plan México. Hoy tenemos una reunión, la habíamos planeado por si también permanecían los aranceles para hablar pues con el sector empresarial y ahora pues afortunadamente tenemos este mes para trabajar y construir este acuerdo y al mismo tiempo pues seguir el camino del plan para nuestro país. Sí, hoy el escenario es muy distinto. Presidenta, también a propósito de esta llamada telefónica con el presidente Trump, pues México
digamos, hace el compromiso de blindar, de alguna manera enviar los 10,000 efectivos a la zona fronteriza. ¿Cuál fue el compromiso que hizo Estados Unidos para atender el tema de las armas ilegales que llegan a nuestro país en concreto? Que iban a iniciar un trabajo. Esa es la idea del grupo de trabajo. El grupo de trabajo sobre seguridad, el objetivo que tiene es primero construir una región donde no haya violencia y haya paz y disminuya el consumo y la distribución, particularmente de esta droga, del fentanilo, aunque no solo. Entonces ellos se comprometieron a que en este grupo de trabajo ellos también van a investigar, y además nosotros lo vamos a pedir en el grupo de trabajo, pues la entrada de armas de alto poder de Estados Unidos a México. ¿Cómo es posible que en México haya lanzagranadas que se han incautado de los grupos delictivos cuando este tipo de armas de alto poder solo es de uso exclusivo del ejército en Estados Unidos? Entonces, pues tiene que haber una investigación y una colaboración para que disminuya el tráfico de armas y al mismo tiempo nosotros colaborar para que disminuya el tráfico de drogas. Ahora es importante, y esto es importante para toda la población, nosotros también tenemos una ventaja de los 10,000 elementos que van a estar en la frontera, porque no solamente es el acuerdo en términos de que disminuya el tráfico de fentanilo por la frontera de nuestro país, sino la seguridad en la frontera norte, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas. Entonces, los efectivos que van ahí también no solamente tienen el objetivo de estar vigilando las aduanas para que no pase fentanilo o la zona, sino que también pues, nos van a ayudar a fortalecer la seguridad en la carretera ribereña, por ejemplo, la disminución. Ayer se encontraron, por ejemplo, personas fallecidas, cuerpos en San Luis, Río Colorado, que es una frontera de Sonora, pues ahí queremos que se fortalezca la seguridad. Entonces nos ayudan también a nosotros, ayudan a evitar el tráfico de fentanilo en el acuerdo que logramos con Estados Unidos, pero también ayudan a la seguridad de la frontera. Entonces, pues ahora sí que es un acuerdo también benéfico para México, ¿no? Claro. Ya por último, y muchas gracias por sus respuestas, Presidenta, al cierre del sexenio anterior eran cerca de 36,000 los elementos que fueron desplegados para ambas fronteras, el tema de esta petición y digamos estos acuerdos con Estados Unidos. ¿Estos 10,000 se suman? O sea, es decir, estaríamos hablando de 46,000. 36,000 elementos en México. O sea, hay cerca en carreteras, por ejemplo, en nuestro país, en todo el territorio, hay alrededor de 30,000 elementos de la Guardia Nacional que ayudan a la seguridad en carreteras, a apoyar a migrantes que por alguna razón tienen problemas, se rescatan a estos migrantes, ayudan en general. En la frontera, o más que en la frontera, en los estados fronterizos, pues también hay elementos de la Guardia Nacional, pero pueden estar en el sur de Tamaulipas, en el sur de Sonora, en la ciudad de Chihuahua, no en Ciudad Juárez. Entonces, ahora pues se fortalece con estos elementos que van a estar particularmente no solamente en los estados, sino en la región fronteriza, pero no son 36,000. Sí, ya se empezaron a enviar. Algunos, por ejemplo, pues el plan lo hizo evidentemente el general secretario con su equipo. En algunas zonas donde hay elementos de la Guardia Nacional que no tienen tanto problema de seguridad, en algunas regiones, pues se envían a la frontera norte, otros que estaban en la parte sur de los estados de la frontera, pues van hacia la frontera norte. Es decir, es un despliegue que no deja sin seguridad al resto del país, ¿verdad? Porque estamos hablando de 120,000 elementos de la Guardia Nacional. Algunos son de Campeche. Se tomaron un plan que elaboró el general secretario, ahí en donde hay
posibilidad de enviar estos elementos, pues envían a la frontera norte. Pero que sepan que no es que estamos dejando descubierto los estados de la República, ni mucho menos, sino una reorientación de las fuerzas. Sí, a ver aquí. Muchas gracias, Presidenta, le agradezco muchísimo. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante, buenos días a todos. Desafortunadamente, Presidenta, se padece también la violencia intrafamiliar entre la comunidad de nuestros hermanos migrantes allá en Estados Unidos. Y desgraciadamente ahorita con la situación pues se alteran muchísimo pues las familias, ¿no? Hay mucha tensión. Entonces, aparte de este aspecto de violencia intrafamiliar, Presidenta, también hay otros aspectos dentro de atención a las familias y bueno, pues estamos hablando con una población, imagínense, bueno, usted sabe mejor, tan solo El Salvador tiene 7 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de 2, 3 países de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, también dentro de este problema de violencia intrafamiliar, pues está, por ejemplo, el caso de una hermana migrante en Las Vegas, Irma, que denunció en el consulado pues esta violencia y sobre todo que el papá de sus hijos es deudor. Entonces, pues denuncia que le entregaron el pasaporte y va y viene de Estados Unidos a México. Y bueno, pues ¿qué se puede hacer en estos casos? Dice, en México no se expide pasaporte a los padres. Ella me mandó este mensaje. Dice, en México no se expide pasaporte a los padres que deben pensión alimenticia. ¿Qué pasa si un mexicano que es residente en Estados Unidos debe pensión alimenticia y les dan el pasaporte? Entonces, estos son aspectos nuevos, Presidenta, pero bueno, con el perfil de la 4T, del humanismo mexicano, pues también son aspectos que se deben de revisar. Yo estuve en una plática en el consulado de Orlando, donde pues estaban dando orientación sobre la violencia intrafamiliar, pero no se ha sistematizado por parte de los consulados. Entonces son aspectos muy importantes y sobre todo, Presidenta, que bueno, pues este plan para México pues va a largo plazo, ¿no? Y los gobiernos de Estados Unidos pues nada más duran 4 años. Entonces sí me gustaría que usted tuviera presente este caso porque pues imagínense, son millones de casos y pues se padece esto también allá en Estados Unidos. Otro punto también importante, Presidenta, es que, por ejemplo, Rubén de Utah me menciona que ha tenido problemas para registrarse con el botón de pánico o el botón rojo que le llaman. Entonces, me mandó varias dudas, incluso me mandó que ya ha tenido como 6 o 7 ocasiones de que quiere registrarse y no ha podido. Me manda, dice, tenemos que contar con los 3 requisitos, CUR, pasaporte y matrícula, o nos podemos registrar nada más con uno. Yo intenté registrarme y cuando arrojaron mis datos dijo que no eran válidos. Entonces, si habría alguna posibilidad de que aquí en la mañanera se pudiera explicar lo del botón de pánico, porque también puede quedar como un programa social. El botón de auxilio. El botón, perdón, sí. El botón rojo, sí. Esos aspectos, Presidenta. Sí, por supuesto. Traemos nuevamente a Pepe Merino para que pueda explicar cualquier problema que haya con la aplicación, con gusto, y revisamos los casos en los consulados. Y ya por último, Presidenta, en entrevista con la senadora migrante Karina Ruiz y las diputadas migrantes, entre ellas la diputada Solache, nos informaron que para la renegociación del TEMEC, incluso, bueno, pues ya hay alguna agenda, hay una agenda fuerte de hermanos migrantes con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y, Presidenta, han revelado negociadores desde el primer tratado de libre comercio con Salinas de Gortari y ahora con los de Peña Nieto anteriores, fíjese que no habían metido la agenda migrante de los hermanos migrantes,
Y se puede ver en los números, nada más hay como unos 300,000 visas para trabajo. Entonces, me dicen ellas, las legisladoras, la senadora y las diputadas, que están armando esta agenda y qué posibilidades habría de que la pudiéramos conocer. Le digo, pues esto va a largo plazo y se puede ir trabajando con esta agenda migrante a través del TEMEC ya y meter estos asuntos, Sí, presidente. lo pueden ver con el secretario de Economía. Y que nos informen aquí. Sí, cómo. sí. Bueno, muchas gracias, presidenta. A ver, de este lado. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. El primer tema que me gustaría preguntarle su opinión sobre estas señalamientos que hacen sobre la reforma, más bien sobre la elección judicial, que ya muchos la están acusando como que es no solamente es una fraude a la Constitución, porque no se están respetando los procedimientos que tiene la propia Constitución, sino además que es un fraude porque Morena está intentando colocar pues a personas afines a Morena. Entonces, ¿qué piensa usted de estos señalamientos, doctora? Pues que son falsos. Son 3 comisiones. Me llama la atención, ¿no?, que no preguntan por qué cerró las puertas la comisión del Poder Judicial. Eso es lo más grave que ha pasado hasta ahora. O sea, lo que es muy preocupante es que el Poder Judicial renunció a la Constitución. Eso sí es preocupante. O sea, que la Corte, que afortunadamente va a cambiar ahora a partir del 1 de septiembre, si mal no me equivoco, no siguieron la Constitución. O sea, la mayoría de los ministros de la Corte tomaron la decisión de que no iban a cumplir con lo que dice la Constitución, alegando un amparo cuando ellos saben que esos amparos pues no pueden ser elementos para parar la elección judicial, porque la propia Constitución ya dice que las reformas que el amparo no va a atender reformas constitucionales y además ellos mismos resuelven los amparos. O sea, entonces, eso es lo más problemático que ha habido en todo este proceso. Afortunadamente el Tribunal Electoral dijo, a ver, antes de que vaya a haber un problema, pues que sea la Comisión del Legislativo quien haga una tómbola para que salgan. Curiosamente, los nombres que envía la Corte ya venían rasurados, porque de los 3,000 no sabemos por qué enviaron tan poquitos. ¿Y por qué eso no les preocupa? Eso sí está delicado. Ahora, las comisiones del Ejecutivo y del Legislativo pues hicieron su trabajo y pues ya están los nombres, ¿no? Yo, fíjense, no participé de ninguna manera en el proceso. Muchos de los que salieron, que vi apenas ayer en la noche, pude ver los que salieron publicados, no los conozco. O sea, no sé quiénes son. ¿Por qué? Porque pues hizo su trabajo la comisión. Apenas voy a revisar el día de hoy pues sus currículums y conocer quiénes son, cómo se inscribieron, bueno, cómo se inscribieron, sino quiénes son los que van a participar. Pues eso quiere decir que nosotros no, bueno, que la presidenta no estuvo ahí metida con la comisión, palomea tacha sino que fue un trabajo que hizo la propia comisión y que decidió seleccionar a estas personas y que por tómbola pues ya quedaron, ¿no? Igual el Legislativo. Pero esos que son de la oposición, que están tan preocupados y que ahora se preocupan porque cómo que llegamos a un acuerdo con el presidente Trump, porque ellos sí querían que hubiera aranceles, son los mismos que andan diciendo que el problema está en las comisiones del Legislativo y del Ejecutivo y que seleccionaron por afiliación a un partido político. Pues no, que se preocupen por qué fue lo que hizo la Corte. Digo, afortunadamente va a salir la elección, va a salir y hay que votar todos, porque es
muy importante. Y en este contexto, en la relación con la actual Corte, quiero preguntarle si la presidenta de la Corte, Norma Piña, está invitada para asistir mañana a la ceremonia de aniversario de promulgación de la Constitución en Querétaro. No, no está invitada. La Corte no está invitada. O sea, y no va a haber ningún representante. Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ok. ¿Cuál es la razón, doctor? Bueno, pues es obvia, ¿no? Es obvia. Por esta, quiero interpretar, le pregunto, es por esta razón de que usted ha señalado de que… Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto, de un lado y de otro. Otra parte, doctora, yo le quiero preguntar sobre estos señalamientos que hizo la Casa Blanca, que bueno, me parecen muy graves, o sea, el hecho de que hayan dicho de que su gobierno tiene una alianza con Ay, a ver si sacan grupos el criminales. tuit de la Casa Blanca, es buenísimo, 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 buenísimo. Y bueno, es que lo que quiero es preguntarle si usted no considera que así como ha dicho que le va a pedir información al gobierno de Trump sobre la captura del Mayo Zambada, ¿no sería también necesario si usted le pidiera la información o que le presentara las pruebas o que aclarara? Porque ¿no considera usted que esto iría en contra no solamente de la reputación de su gobierno, sino incluso de la reputación del país? Miren, ayer en la conversación, pues es obvio que si están negociando con la Presidenta de la República y estamos llegando a acuerdos, pues está reconociendo al gobierno de México, ¿no? Eso pues es muy importante, muy, muy, muy importante. Ahora, vale la pena ver el tuit de la Casa Blanca, sus… no, lo que viene de… Ahí, buenísimo. ¿Se acuerdan que un día dije, es que seguro se están refiriendo al gobierno de Calderón, ¿no? A ver, bájale. No, al revés. Para que vean que es de la Casa Blanca, pero esto es Google, ¿no? Ah, de White House, para que no… Oh, échale. ¡Tarán! Exsecretario de Seguridad Pública sentenciado a 38 años de prisión. O sea, la prueba de la Casa Blanca es una nota de AP, creo que es, ¿no? Sobre García Luna. Ya. Por otra parte, doctora, sobre este avión espía que identificó ayer la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, ¿esto cómo se podrá? No sé qué información tenga usted y si se pudiera… Sí, informaron ayer, sacaron un pequeño… es un avión que vuela sobre… ¿cómo se llama? No, pero es el aire, pues. No son aguas, son… Espacio internacional, espacio aéreo internacional. Entonces voló por espacio aéreo internacional, no es algo extraño que haya un avión que vuele por espacio aéreo internacional. Esto no tendrá nada que ver con los acuerdos con los que usted No, nada que ver. Finalmente, ¿cómo podría afectar a México la decisión o el acuerdo en que llegaron Estados Unidos y Canadá respecto a declarar a los grupos del narco como terroristas en Canadá? Esto no sé si habría alguna repercusión también para el caso, para nuestro país. Nosotros pensamos, y es la idea que se hable en este grupo, todos estamos combatiendo a los grupos de la delincuencia organizada. Entonces no puede quedar duda de que México, Estados Unidos, Canadá y cualquier país del mundo, pues actúa contra la delincuencia organizada y nosotros tenemos un plan, una estrategia y estamos actuando contra la delincuencia organizada. Nosotros creemos que catalogarlos como grupos terroristas no ayuda, por diversas razones que las puede exponer el propio secretario de la Defensa, el secretario de Seguridad,
no ayuda a la colaboración y al combate, pero además, ¿qué va a pasar con las armadoras que arman a estos grupos? Pregunto, ¿no? O sea, de definirse un grupo criminal que todos queremos combatir, no, o sea, ahí no debe quedar la menor duda. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos con las armadoras de armas que arman a estos grupos? De manera ilegal, no quiere decir que sea el gobierno de Estados Unidos, ni mucho menos, ¿no? Pero que de manera ilegal pues están pasando armas a nuestro territorio. Entonces, nosotros creemos que no ayuda el catálogo de terrorista y que hay muchas otras formas de colaboración, de coordinación en el marco de nuestras soberanías que podemos utilizar para ayudar a la crisis de fentanilo que tienen en Estados Unidos. Ellos tienen que hacer también, obviamente, su parte en su país, pero que no ayuda el catálogo de terroristas. Espero que, porque de eso no hablamos en la conversación de ayer, ya fueron muchos temas y en particular este tema no lo hablamos. Espero pues que antes de que lo puedan determinar se pueda platicar en las mesas. De todas maneras, si lo determinan, pues también se va a seguir trabajando en las mesas, ¿no? Nosotros no creemos que sea la mejor forma de coordinación y cooperación, repito nuevamente, eso significa que todos estamos combatiendo a los grupos delictivos, combatiendo, atacando, o sea, queremos pacificar el país, pero este catálogo no ayuda. Gracias, presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, pues en este desafío que su gobierno ya superó el día de ayer, ha quedado claro que lo importante de esto pues es salvaguardar la soberanía del país y también los intereses del pueblo mexicano, y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle acerca de la reforma del maíz. Ello porque pues el maíz, al ser México el centro de origen de este alimento, que además es el principal alimento de los mexicanos y las mexicanas, pues tiene un grado también no solo de soberanía nacional, sino de seguridad alimentaria del mundo, de la humanidad. Y en ese sentido, pues lo que estamos viendo en la iniciativa de reforma es que se establece una protección frente a maíces transgénicos, pero no frente a maíces genéticamente modificados. Y desde el punto de vista legal y científico no es lo mismo, no es un sinónimo. Entonces quedaría una desprotección frente a otras biotecnologías que no son consideradas transgénicas, pero que sí son genéticamente modificadas. Y en ese contexto se abriría una puerta desde el ámbito constitucional, porque esta iniciativa de reforma pues plantea derogar todo lo que tenemos previamente ya establecido en leyes secundarias, y en ese contexto preguntarle si en esta próxima discusión legislativa podría esta particularidad revisarse, pues atendiendo que las transnacionales utilizarían esta puerta, evidentemente no en este sexenio, sino en los que siguen, para pues de alguna manera impulsar permisos para esas otras biotecnologías que son genéticamente modificadas, igual o más dañinas que los transgénicos. Como se sabe, pues estos causan cáncer y además pues limitan pues la propia producción de las semillas. Y en ese sentido, presidenta, preguntarle si también podría evaluarse la posibilidad de que sí quede establecida ya la prohibición de la siembra de organismos genéticamente modificados para el maíz en la Constitución, porque tenemos un momento histórico importantísimo con el Plan C, que no sabemos en un futuro si volvamos a tenerlo con esta mayoría calificada en el Congreso, y si no es ahora, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo podría establecerse esto? Sí, yo me comprometí a que iban a venir expertos para que hablaran de estos temas, a ver si
Mañana creo que viene electricidad, pero a ver si mañana mismo puede venir, por lo menos, mañana es en Querétaro, pues a lo mejor hasta nos pueden acompañar. Julio Verdegué y algún otro especialista en estos temas. No soy experta en el tema, pero hay maíces híbridos que se siembran en México. Híbrido, pues no es criollo, digamos, son maíces que se siembran bastante en nuestro país, en donde se compra la semilla que ha sido modificada, pero no modificada, digamos, en laboratorio, sino a través de la siembra, mejorando la semilla. Entonces, de acuerdo con los expertos, ahí puede haber un problema si es genéticamente modificada o si es transgénico. Yo preferiría que vinieran ellos a explicar. El objetivo principal es cuidar el maíz criollo, protegerlo, conservarlo y que se siga sembrando maíz criollo por tres razones: biodiversidad, conservación de la biodiversidad; razones culturales, porque la biodiversidad genética del maíz criollo viene de la domesticación milenaria en nuestro territorio para hacer el maíz, porque el maíz no nació de forma silvestre, sino fue gracias a la modificación genética que se hizo a través de la siembra de los primeros pobladores de Mesoamérica. Y la tercera es razones de salud, que también tiene su controversia, pero razones de salud. Entonces, de acuerdo con todos los que trabajaron en el equipo para poder enviar esta iniciativa, consideran que transgénico es la palabra que debe usarse. Entonces, mejor que vengan los expertos a poder explicar estas características para que tengan la certeza de que lo que estamos es protegiendo el maíz criollo y la salud de los mexicanos. Sí, sería muy importante porque hasta ahora toda la legislación, incluso los decretos, incluso los convenios internacionales hablan de organismos genéticamente modificados porque es mucho más amplia la Sí, de acuerdo, variedad. que vengan a explicar. Y presidente, en otro tema, pues podría haber ya muy pronto una desaparición. Se espera el eventual cierre de la USAID, esta agencia del gobierno de Estados Unidos que se ha dedicado pues a financiar, en el caso mexicano, sobre todo a grupos opositores a la Cuarta Transformación. En ese sentido, preguntarle su opinión, presidenta, sobre todo si tenemos en cuenta que en el sexenio pasado del presidente López Obrador y actualmente la USAID seguía financiando a grupos opositores, el caso particular de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es esta organización que fundó el empresario Claudio X González Guajardo, y también varios medios, corporaciones mediáticas y organizaciones que se dedican a generar supuestas investigaciones que en realidad muchas de ellas son mentiras. Y en este contexto, pues recordar que la propia Unidad de Inteligencia Financiera documentó que la USAID entregó 96 millones a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad del sexenio pasado y que estos fueron utilizados justo para tener una incidencia de carácter político en lo que está digamos prohibido por las leyes mexicanas, que gobiernos extranjeros financien a grupos con intereses políticos. Y también en ese sentido preguntarle si no debería de ya acabar el financiamiento extranjero, porque también hay otra agencia que no se menciona todavía, que es la NET, y que sigue financiando opositores. Digamos, la razón por la que la quieren cerrar es otra. Al revés, ellos dicen que han financiado a grupos hasta comunistas, creo que dicen, no sé qué dicen. ¿Cómo? Ándale. O sea, la razón es al revés, ¿no? Porque
esta agencia ha financiado desde proyectos de investigación hasta grupos opositores en gobierno. Es el caso de México, que Mexicanos por la Corrupción ha tenido apoyo de esta agencia, demostrado, y que pues cómo es que se meten en política estas agencias que son de ayuda. Entonces, en ese sentido, si Estados Unidos quiere ayudar al desarrollo, quiere ayudar pues debería transparentarse, ¿no? Porque nosotros sí creemos que Estados Unidos debería de ayudar, por ejemplo, para dar apoyos e inversiones que permitan pues el desarrollo para que no se atienda la causa, la raíz de la migración, pero de una forma transparente y en todo caso directa, como lo hace México con los programas de bienestar de forma directa. Pero bueno, tiene tantas cosas la USAID que pues la verdad sí mejor que la cierren, y que en todo caso si va a haber ayudas para distinto tipo, pues que abran otro tipo de canales, ¿no? Claro, Presidenta, también… que sean transparentes, que ese es el tema, el gran tema. Claro. Aprovechando en el tema de soberanía energética, preguntarle pues cómo vamos y si Pemex Exploración y Producción ya tiene una fecha para entregar el crudo sin sal a la refinería Dos Bocas y que esto pues ya contribuya a la producción de gasolinas. Y también en el caso de la Profeco, pues aquí se dice que van a continuar con las mantas en las gasolineras que cobren de más. En este sentido, pues preguntarle por qué estas estaciones de gasolina y diésel pues son permisionarias, el Estado les permite que vendan este combustible porque forma parte de un sector estratégico que es el energético. Y en ese sentido, pues no solo afectan al consumidor porque cobran de más, sino también ciertas cadenas productivas y podrían tener incidencia negativa en la estabilidad económica del país. Si se está demostrando que hay una colusión, que están coludiéndose, ¿no sería importante, Presidenta, que se le quite ya los permisos a estas gasolineras? Porque al final lo que afectan es mucho más amplio que solo el bolsillo de los usuarios. Muchas gracias. En el caso de… mañana viene CFE y el próximo miércoles viene Pemex para poder informar de los avances y su plan de largo plazo. En efecto, hay un problema de salinización del crudo. A veces no tiene que ver con un asunto de la propia explotación o del mecanismo o de la metodología de extracción del petróleo, sino incluso hasta con mal tiempo en el Golfo. Son muchas causas de esto. Hay maneras de hacerlo, hay distintos químicos que ayudan a esto, además de un proceso físico, y se está trabajando en ello para que no haya el problema de la entrada de crudo con sal, pues que sí puede dañar la refinería. La refinería está lista realmente y ahora estamos nada más con ese problema que se está resolviendo. Pero en este mes se resuelve. Tengo reunión con Pemex todas las semanas y esto es lo que me están informando, ¿no? Ahora, les voy a adelantar sobre las gasolineras. Tenemos un grupo de trabajo con Profeco, ASEA, Pemex, Energía y más gente, ¿no? La Comisión Reguladora que ya desapareció y ahora se va a hacer la Comisión Nacional de Energía, la Comisión de Hidrocarburos, que entra también a ser parte de la Comisión Nacional de Energía, que es más bien un desconcentrado directo de la Secretaría de Energía. Nosotros queremos, y aprovecho de una vez para informarle a los gasolineros, si no se los ha estado en comunicación la Secretaría de Energía, hacer un acuerdo antes de estar cerrando gasolineras, así como el PASIC, como el acuerdo que hicimos para el precio de la canasta básica, queremos hacer el mismo acuerdo con los gasolineros. Entonces, se ha trabajado muchísimo Pemex para establecer, porque Pemex produce gasolinas, las distribuye y dependiendo del lugar en donde sea, pues es distinto el costo al que le vende al
al distribuidor de gasolina. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo para que eso quede claro y poder reducir esos costos por parte de Pemex y que hagamos un acuerdo con todos los gasolineros del máximo precio de la gasolina. Por supuesto que no es en principio fijar el precio, no se trata de eso, pero sí de que haya un acuerdo voluntario de que no puede ser que un gasolinero le saque 6 pesos a cada litro. No, cuando el máximo que pudiera llegar a sacar es 2 pesos y ya estamos hablando de mucho. Entonces lo que queremos es sentar a los gasolineros y decir, a ver, esto es por el pueblo de México y es por la economía nacional. Entonces, entre todos, hagamos un acuerdo voluntario de decir, a ver, veamos cuál es el costo, pongámonos de acuerdo. ¿Cuánto es de Pemex? ¿Cuánto cuesta la gasolina de importación? ¿Cuánto es la parte del IEPS? ¿Cuánto es la parte del IVA? ¿Cuál es la parte de la ganancia para Pemex? ¿Cuál es la parte de la ganancia para los gasolineros? Y establezcamos entre todos de manera voluntaria un precio máximo, de tal manera que no tengamos que estar pues ahí en la persecución de las gasolineras que están con precios extremadamente altos. Entonces, este es algo al que conminamos a todos los gasolineros a sentarnos a hacer, a todos los distribuidores de las estaciones de servicio, a que entre todos podamos definir pues hasta dónde puede valer la gasolina y a partir de ahí pues que haya la competencia y que ya el consumidor elija a dónde va a cargar la gasolina. Entonces, antes de normar el margen de ganancia del gasolinero, vamos a hacerlo de manera voluntaria. En eso estamos trabajando y esperemos que nos apoyen pues todas las estaciones de servicio, todos los distribuidores y que podamos llegar a un gran acuerdo nacional de el máximo precio al que se puede ofrecer, igual que en el caso de la canasta básica. Claro, en el momento que sube el precio internacional de la gasolina, ustedes saben que nosotros tenemos un mecanismo de financiamiento del IEPS que puede compensar ese aumento del precio internacional. Pero lo que no queremos es meter el IEPS para financiar la ganancia de los gasolineros. Eso no está bien. Entonces, en ese acuerdo general estamos trabajando. Bueno, ya son 9:20, oiga. A ver, vamos aquí y ya, cerramos. Gracias, Presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Comenzar a preguntarle, ayer, después de que ya se da este diálogo con el presidente Trump y se suspenden los aranceles, horas más tarde, el presidente de Ecuador, Noboa, anuncia aranceles del 27%. Ayer pregunté qué tanto importábamos, creo que es el 0.4. Ya con eso te respondo. Ok, bueno, le iba a preguntar si existe algún plan para… Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad. Bueno, en un segundo término, preguntarle del tema, sobre todos los hospitales que están anunciando… Se van a molestar los de Baja California. Sobre todo los hospitales que están anunciando para este año, saber, ya que están aquí los titulares del sector salud, si hay algún presupuesto, bueno, si ya está contemplado en el presupuesto de este año, si hay alguna cifra específica para los hospitales del IMSS Bienestar ¿Para y qué dices? ISSSTE. Perdón. Para los hospitales. Estos que anunciamos, tienen todo su presupuesto garantizado. Ok. Sí, para este año. Otra cuestión, hay varias encuestas en diversos medios, el Financiero, el Economista, incluso el Heraldo, que la colocan con 81, 65, 86% de aprobación. En este último caso es la del Heraldo, que habla sobre la postura de los mexicanos. También el Financiero salió, que luego nos pone re mal el Financiero. Ahora sí nos puso bien. Que habla sobre esta aprobación respecto a la postura de su gobierno frente al presidente Donald Trump, conocer su opinión al respecto y saber si siente que esta última semanas de trabajo pues justo incidió para que estas encuestas subieran. México tiene las y los mexicanos, un enorme sentido patriótico. Eso es algo hermosísimo. Nuestros hermanos allá del otro lado de la frontera ondeando la bandera, yo no sé a ustedes, pero a mí se me enchina la piel.
y aquí el apoyo que hay, y de diversos sectores, ¿eh? Y eso es algo pues que viene de nuestra historia, y el sentimiento cívico de amor a la patria, que es muy importante. Entonces eso da mucho gusto, y lo que me corresponde a mí es defender eso por encima de todo. Por eso yo en el video y en el escrito puse: la soberanía no es negociable, México no está en venta. Y eso nos une a los mexicanos. Bueno, algunos mareados que todavía miran al norte. Bueno, ahí lo dejamos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.